Nos enlazamos en este momento con Francisco Rivas, el director de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches a ti, buenas noches para el auditorio. Muchas gracias. A ver, de entrada te preguntaría, ¿qué está pasando en el país cuando no es Guanajuato, es Tamaulipas, ahora fue Sonora? ¿Qué está pasando en temas de seguridad? A ver, lo que está pasando es lo que ha venido pasando, no hay nada nuevo. ¿El problema cuál es? Definitivamente hemos tenido una serie de errores significativos en cómo hemos atendido el problema. Si hacemos un poco de memoria, hay que recordar, en el imaginario colectivo la mayor parte de la violencia se desarrolló con la entrada del gobierno de Felipe Calderón. La verdad es que eso es falso. La violencia se disparó incluso previo a las campañas que en el final del sexenio de Fox tuvimos. Entonces, cuando Calderón recibe el país, lo recibe en una franca descomposición y sin instituciones suficientes de seguridad y justicia. Recordarás, seguramente tú lo recuerdas, que en ese entonces teníamos escasos 5,000, o sea, menos de 5,000 elementos para lo que en ese entonces era la Policía Federal Preventiva, y con funciones y capacitación mucho más acotada, con equipamiento y recursos mucho más acotados. Calderón echa a andar una política que etiqueta mal, que etiqueta bajo el nombre de guerra contra el narco, y que no tomó en consideración los retos que significaba golpear de frente a los grupos delictivos. Toda política pública debe ser acompañada de un análisis de costos. Yo creo que una de las grandes fallas en ese sexenio fue esa. No se tuvo en consideración suficientemente los costos humanos que eso implicaría. No obstante, una política que fue suficientemente consistente tuvo como efecto empezar a reducir la violencia hacia el final de ese sexenio. Desde mediados de 2011 hasta el 2016, todos los meses vimos bajar los homicidios. Y pasamos en ese entonces de casi 20 homicidios por cada 100,000 habitantes a 12 cuando llegamos al momento más bajo en el sexenio, a mitad del sexenio de Peña. ¿Cuál fue el primer error y cuál fue el primer fracaso en la estrategia de Peña? Pues que no tuvo una estrategia clara, que simplificó los problemas, sobresimplificó los problemas y que dejó de invertir en las instituciones de seguridad. México siempre ha invertido poco en general en materia de seguridad. Y todo se lo ha llevado, la parte más importante, se la ha llevado la Federación, dejando estados y municipios siempre en condiciones bastante endebles. El abandono de una estrategia que podríamos considerar con sus grandes defectos, pero que tuvo como efecto lograr reducir la violencia, pues llevó a un rebrote de violencia todavía más grande. Y es así que 2017 se vuelve el año más violento de la historia, 2018 lo rebasa, 2019 lo rebasa. Y precisamente entramos a este sexenio en donde ni hay una estrategia, ni hay con qué atender el problema. El primer gran error del presidente fue desaparecer Policía Federal y crear una institución nueva. 50,000 millones para la Guardia Nacional no son nada. No son nada para formar una institución de cero, que necesita y que hoy no tiene ni siquiera los elementos básicos de una institución. O sea, a 2 años de su creación seguimos sin protocolos de actuación, la capacitación está siendo absolutamente deficiente, la estrategia no se acopla con precisamente esos procesos de formación y de definición, incluso del lenguaje interno. Entonces, esto nos lleva, evidentemente, a que estemos construyendo un carro mientras queremos ir rápido. No hay forma de eso. El otro aspecto es que en este sexenio se abandonó a lo local. Todos los años hemos recibido menos dinero en los estados y los municipios. Este año llegamos a 0 pesos con 0 centavos para el fortalecimiento de las policías municipales. Y ese es el otro gran error que han tenido los 3 sexenios. La seguridad evidentemente requiere de una gran sombrilla que es la Federación, pero la seguridad se construye desde lo local, con policías municipales suficientes y capaces, con fiscalías y policías estatales suficientes y capaces, y en una estrategia de coordinación. Y en este sexenio, insisto, por un lado tenemos menos dinero hoy que el que teníamos en el sexenio de Fox.
Es decir, tenemos menos de la mitad del dinero, aún con estos 50,000. Y ahora, 50,000 millones de pesos no es cualquier cosa, Francisco. Y aquí tal vez lo interesante es saber en qué se van a invertir, cómo se van a invertir. Ese es el otro tema. Como tú recordarás, este año nosotros publicamos un estudio sobre gasto en seguridad, que en su momento publicamos de los sexenios de Calderón y Peña, e hicimos un corte de caja con 2019-2020 y los criterios de egreso para 2021. Y aquí te puedo decir, insisto, que cuando vas a bajar a los puntos específicos, una parte importante de lo que está etiquetado como seguridad se lo lleva Santa Lucía y se lo lleva Dos Bocas. ¿Por qué? Porque bajo el argumento de que son temas de seguridad nacional, entonces están pasando el dinero, pasando el dinero, etiquetándolo como seguridad, pero en realidad se va a los proyectos estrella del presidente. El otro gran rubro que se lleva prácticamente todo el dinero es las Fuerzas Armadas. Y justamente dice el secretario de Marina, ninguna institución se puede dar el lujo de ser corrupta, y también en las Fuerzas Armadas tenemos corrupción. Pues precisamente hoy, si queremos saber en qué se está gastando el dinero del ejército, no lo podemos saber. Tenemos más del 80% de los programas y recursos que no tienen indicadores, o de los cuales no te dan una rendición de cuentas, porque pues de nuevo se escudan en este tema de la seguridad nacional. Y el último aspecto, que insisto, es muy preocupante, es la confrontación de la Federación con los estados. Eso ha generado espacios de oportunidad para que los delincuentes vuelvan a luchar por el territorio, y aquí habría que hacer un llamado de atención muy fuerte, porque recordarás que cuando deja Durazo el cargo de secretario para irse a la contienda Sonora, que hoy es gobernador electo, él aseguró que los grupos delictivos ya no eran los que dominaban en el país. Perdón, pero justamente como nos lo hizo saber el embajador Landó antes de dejar el cargo, más del 40% del país está en manos de los narcotraficantes. ¿Y se queda corto, Francisco? Probablemente sí, porque el tema es este. Si volteamos a ver, y si quisiéramos hacer un ejercicio serio, en vez de estar persiguiendo el departamento o de un gobernador o el cuadro comprado en 2010 por un ex secretario de Estado, y fuéramos a ver las grandes fortunas del país, y fuéramos a ver estas construcciones que se siguen haciendo en el país, estos desarrollos en plena crisis, cuando la situación no da, y la apertura y apertura y apertura de antros y de restaurantes, podríamos encontrar nichos para entender por dónde pasa el lavado de dinero. Y en vez de estarle pegando a los enemigos políticos o a las ONGs, podrían estar verdaderamente enfocándose donde está el dinero de los narcotraficantes, donde está el dinero de los tratantes, donde está el dinero de los traficantes de armas, donde está el dinero de los que se dedican a la piratería. Porque si no les pegamos en el bolsillo, la única forma que tenemos para pegarle es con más violencia, no con abrazos. Entonces, esa falta de visión de una política efectiva, el abandono a lo local, la incapacidad de colaborar, nos tiene sumidos en la peor crisis. El presidente dijo que desde el inicio de su sexenio ha bajado el homicidio 3%, es falso. Subió un 8% comparado con los últimos 30 meses de el gobierno de Peña, y en los primeros 30 meses de este gobierno tenemos un 56% más de homicidios que en el sexenio de Peña, y tenemos un 115% más que en el sexenio de Fox, de Calderón, para que nos demos cuenta del tamaño de la violencia que vivimos. Que hoy tengamos menos espacios para darnos cuenta no significa que la violencia haya bajado en el país, e insisto, cuando el gobierno está hablando de cifras que no son reales, a pesar de que en sus cifras oficiales dice eso, pues no podemos avanzar. Caray, Francisco Rivas, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Con mucho gusto, Paco. Los invito al auditorio a que se metan a la página, porque ahí encontrarán toda la información puntual, con datos, metodología de análisis, para que podamos saber dónde estamos parados, pero sobre todo para que como ciudadanos podamos prevenir. Y de antemano te aviso que el martes vamos a presentar los datos del primer semestre de la Ciudad de México, en donde también pues hay cosas que comentar. Así es, será interesante. La página es Observatorio Nacional Ciudadano.